Muy buenos días, amigos y amigas de este espacio Conexión Global RD. Conexión Global RD que llega a través de este canal RNN a toda la nación dominicana y a través de nuestros conexión virtuales a nivel global, Instagram, Facebook, esencialmente. Así que este es un día más importantísimo, ya hay una luz de esperanza en el camino con relación a la pandemia de la COVID-19. Y estamos pensando, estamos esperanzados en que será diferente este año a partir de estos meses. Así que continúo de inmediato con Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Muy buenos días, querido televidente. Gracias por la sintonía. Soy Manuel Escalante, como dice Víctor Tineo. Somos Conexión Global RD, este espacio de cada sábado a las 10 de la mañana para enterarnos de temas interesantísimos. Como usted sabe, tenemos una línea de aprender, de conocer más, de profundizar más temas que posiblemente pocos comunicadores tocan en general porque están más enfocados en otras cosas, cada cual busca su línea. No quiero dejar de decirle que por favor vaya a YouTube, escriba Conexión Global RD, le dé a suscribirse a la campanita y like. Incluso le vamos a agradecer que nos prefiera todo el que usted pueda, porque estamos armando una comunidad de 1000 suscriptores para monetizar la cuenta. Así que por favor, denos su manita. Hoy vamos a estar hablando, por supuesto, del tema controversial de las vacunas. ¿Qué tan efectivas pueden ser? ¿Qué son las vacunas? ¿Desde cuándo pueden funcionar? ¿Por qué la vacuna? Si hay que vacunarse. Y vamos a tratar el tema con una científica dominicana de la salud. Yo digo que una de las carreras más prestigiosas de la bolita del mundo mundial, como dice un amigo mío, es la medicina. Señores, ser médico hay que tener una vocación muy profunda, una capacidad impresionante, solo para ser médico general. Y ni pensar en cuando tú decides especializarte en cualquier parte del mundo. Es una carrera de gente noble y de científico, como lo es la pediatra infectóloga Sara Mota, con quien vamos a estar hablando durante estos 45 minutos y a quien le damos la bienvenida a Conexión Global RD. Sara, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos, Sara. Saludos, un placer, Víctor. Bueno, si supieras, Manuel, que en nuestro país tal vez no está tan valorada la profesión de ser médico, pero quizás ese es tema de otro programa. Vamos a enfocarnos hoy en lo que, no, en lo que me hizo estar esta mañana con ustedes, que es el asunto de las vacunas en sentido general, pero obviamente que la vacuna que está en boga es la vacuna de COVID. Pero, mira, Sara, oye algo, yo quiero por favor, dado la información que manejan los infectólogos dominicanos y del mundo, ¿cuál es el estatus actual de la COVID-19? ¿Qué está pasando con las cepas? ¿Han surgido más? ¿No han surgido más? ¿Cuál es la diferencia así breve entre las cepas que se está hablando? Porque se habla de una en Brasil, de otra en California. ¿A quién le hacemos caso, Sara? bueno, realmente ustedes le van a hacer caso a quien ustedes quieran. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque si hay una cosa que se ha visto a lo largo, lo vimos a lo largo del 2020 con todo el COVID, es que por razones, vamos a decir, justificadas o no, la OMS quedó desprestigiada porque dice una cosa ahora, dice otra cosa ahorita. Entonces, las personas deciden creerle a cualquiera, no necesariamente que sea una persona calificada. Y cuando, por ejemplo, aquí tienes en el país un presidente del colegio médico que te dice un día no te pongas tal vacuna, de repente, ¿a quién? Es válida la pregunta. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Porque si no creo en la Organización Mundial de la Salud, si el médico me está diciendo otra cosa y por otro lado me dicen esto, ¿a quién le creo? Pero bueno, vamos a tratar de recogerlo y lo que prácticamente todas las entidades reconocidas a nivel mundial como guías de salud, ya la misma Organización Mundial de la Salud con todos sus defectos, su división Oficina Panamericana, sus divisiones en Europa y Asia, más los Centros del Control de Enfermedades en Estados Unidos, las agencias europeas y todas las sociedades médicas,
más acreditadas en el mundo coinciden y han observado mutaciones del virus en diferentes partes del mundo que se han denominado básicamente como el país que tienen origen. O sea, ha habido mutaciones en Inglaterra, se habla de mutaciones en Sudáfrica, mutaciones en Brasil, en California, en muchas ciudades. Incluso se habla, podría hablarse hasta de una mutación en Hispaniola, pero quizás para la mayoría de las personas esto pueda ser algo sorprendente. Muchos médicos estamos familiarizados con el virus de la influenza y el virus de la influenza, por ejemplo, es un virus que constantemente presenta cambios en su composición. Eso hace que todos los años tú tengas que vacunarte contra influenza. Cuando los pacientes le preguntan a uno, primero me vacuné en influenza el año pasado, ¿me tengo que vacunar otra vez? Sí, porque cada año se reformula la vacuna porque el virus de influenza cambia. Sin embargo, en el caso del COVID, no pareciera ser necesario cambiar la formulación de las vacunas hasta el momento, porque lo que se ha visto es que en la mayoría de estas mutaciones afectan más bien la capacidad de infectar del virus, o sea, alteran esta capacidad de infectar, lo hacen posiblemente más fácil de transmitir, pero no se ha comprobado que alteren, por ejemplo, las formas de manifestarse o que no puedan responder a las vacunas que actualmente están disponibles a nivel mundial y que se están aplicando en diferentes países, diferentes vacunas. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 tipos, en Estados Unidos se tienen otras 3 más, y así, o sea, hay alrededor de 6 vacunas de COVID que se están aplicando en diferentes partes del O mundo. sea, Sara, que podemos decir que con relación a las famosas cepas que se están, vamos a decir, descubriendo a nivel mundial en diferentes partes, la diferencia es el nivel de contagio y que hasta el momento Hasta ahora. se mantiene el mismo tipo de virus, la misma sintomatología en general, salvo que contadas excepciones, porque todos los organismos físicos no reaccionamos igual, pero no que hay un nuevo virus, ni que hay que caerse, asustarse, porque esa cepa llegó el diablo al mundo, no. Eso es lo que te interpreté. ¿Te interpreté bien? Creo que sí. Bien. Sara, y cuando hablamos, por ejemplo, del nivel de efectividad de una vacuna, ¿podemos hacer una relación con las cepas? O sea, ¿hay alguna vacuna que pudiera ser más efectiva que otra en la medida en que tenga un grado de efectividad mayor o que tenga un grado de efectividad menor? ¿Y cuál sería ese impacto que pudiera tener? Víctor y Sara, pero vamos a hacer algo, Víctor y Sara, le pido permiso. Antes de todo, así como muchachito, yo quiero que Sara, como infectóloga, nos diga qué es una vacuna y cuáles son sus orígenes para poder entender esa pregunta que Víctor acaba de hacer. Sara, ¿desde cuándo se habla de vacuna? ¿Qué son vacunas? ¿Cómo la deberemos? Porque hay gente que dice que hay que te inyectan el virus, otros dicen que es una molécula. ¿Qué es una vacuna? ¿Y desde cuándo surgieron? ¿Y si hay alguna vacuna en la historia de la humanidad que tenga un 100% de efectividad? Sí, Esa es una pregunta muy buena. No la hay. Un no 100% no la hay. La mayoría de las vacunas, las mejores vacunas, tienen efectividad que es muy cerca del 90%. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el famoso efecto rebaño, que es una de las palabras que más, o sea, una de las frases que más se ha mencionado, se consigue cuando tú puedes vacunar también un gran porcentaje de la población. Por ejemplo, nosotros 3. Tal vez la vacuna que nos aplicamos es un 80% efectiva, pero ¿cuándo conseguimos ese 100%? Porque si estamos los 3 solos en una isla y 2 nos vacunamos, el tercero que no está vacunado va a estar protegido a través de esa protección que tiene, que va, bueno, en cuanto a 3 seríamos el 90% de esa población. Entonces, excelente hay analogía. vacunas. O sea que tú estás hablando indirectamente o directamente de una responsabilidad colectiva, Sara, al vacunarnos. Esa parte de la responsabilidad colectiva la vamos a hablar más adelante, porque ahora vamos a definiciones básicas. Tú preguntabas qué es una vacuna. Mira, de manera, y eso es bueno, porque por ejemplo, yo decía hace un par de días en un programa de que ahora todo el mundo habla de vacuna
y para muchas personas son cosas nuevas, pero para la mayoría de los médicos que nos involucramos en esto, porque por ejemplo los pediatras son vacunadores por excelencia, hay muchos términos que simplemente son repasarlos. Una vacuna es una definición, digamos, la adaptada del libro. Una vacuna es un compuesto que se introduce, o sea, que se inyecta en el cuerpo para generar una respuesta de anticuerpos. Este producto puede ser del virus o la bacteria, estoy hablando de manera general, del virus o la bacteria inactivado, puede ser de componentes de ese virus o bacteria, de una particulita, de una membrana, por ejemplo. Vamos a poner, voy a poner el ejemplo de un granito de habichuela. La vacuna puede ser un granito de habichuela entero pero machacado, es decir, ese es el virus o la bacteria inactivada a la que por procedimientos químicos y físicos se le quita su capacidad de producir enfermedad, pero se le deja esa capacidad de producir respuesta inmunitaria. Excelente, se le quita la capacidad de enfermar, pero se le deja la capacidad de evitar Entonces, enfermar. están las vacunas que son de partículas de esa habichuelita. Por ejemplo, yo tomo, después que la machaco, cojo la cascarita y esa cascarita me puede generar una respuesta, es lo que yo uso, que son las vacunas que son de membrana. Están las vacunas que son de toxoide, por ejemplo, el toxoide diftérico tetánico, que la gente está familiarizada con eso porque se la ponen las embarazadas, cuando te tienes una herida, te dicen una antitetánica. Esas que son de toxoide son de las toxinas que produce la bacteria o el virus. Esa toxina se toma, se modifica también y produce y se inyecta para una respuesta. Uno dice inyección, pero hay vacunas orales. Por ejemplo, creo que todos recuerdan en algún momento que le dieron una gotita que sabía, no sé, como a sal y azúcar juntos, un poco amarga, que es la vacuna de polio, y es una vacuna oral. Sí, En ese recuerdo. caso, se Tres toma una, gotitas que echaban, Sara, 3, 1, 2, 3. eran 2 gotitas. 2 gotitas. Actualmente, y por ejemplo, esa es una vacuna oral. Y actualmente las vacunas de última generación son aquellas vacunas que son de ingeniería genética con técnicas de ADN y ARN, que tienen también un mecanismo de producir defensa. Pero el objetivo principal de una vacuna es que eso que se te inyecta o que se te da tomado es una molécula que se conoce de manera general como un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia o molécula que sea capaz de generar una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Y el objetivo de la vacuna es que tú generes esa respuesta inmunitaria sin el peligro de producir la enfermedad. Sobre todo en enfermedades que no pueden producir esa respuesta o que de producirla podrían incluso por sus complicaciones llevarte a la muerte. Bien. Mira, Sara, hay 2 preguntas. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al volver vamos a responder lo que decía Víctor. ¿Qué tan eficiente puede ser una vacuna que existe? No sé si ya lo respondiste. Y yo quiero saber, Sara, ¿cómo surgen las vacunas? Porque la gente no entiende y la gente le dice muchas cosas, inventa muchísimo, es el mismo virus. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cuándo más o menos se sabe de las primeras vacunas que circularon para su efecto a nivel mundial? Si quieres saber sobre las vacunas y las preguntas que tenemos pendientes de responder con Sara Mota, pediatra e infectóloga de la República Dominicana, quédese con Conexión Global RD y volvemos en breve. Hoy en Conexión Global RD y tenemos la prestigiosa invitación a Sara Mota, infectóloga y pediatra dominicana, una de esas científicas que vive investigando, profundizando, como son la mayoría de médicos dominicanos, porque de otra manera no se puede ejercer la medicina. Si una carrera exige actualización diaria, tipo la tecnología,
es la medicina, porque cada organismo de los 7.500 millones de habitantes que habitan sobre la Tierra tiene particularidades, por lo tanto no podemos diagnosticar a lo lejos. Así que felicidades a todos los médicos dominicanos que en otro programa y del mundo vamos a hablar de ellos. Un tema que Sara tiró ahí y no lo vamos a tocar hoy porque no hay que tocar. Hay que tratarlo con Sara. ¿Qué tan efectiva puede ser la vacuna? Pero yo te pregunto, porque ¿cómo surge la vacuna? Las primeras vacunas. Estuve viendo, que creo que fue en China en el siglo X, que se comenzó a probar con la pus seca a través de una vara de bambú que le soplaba a la persona que se quería inocular, no sé si es la palabra correcta, o proteger, que incluso de ahí, de la palabra en griego, de esa varita, es que viene la palabra jeringuilla. Después, más adelante, surge lo del el español. ¿Cómo surge la vacuna, Sara? Bueno, hay muchas, digamos, hay muchas anotaciones en libros de historia de la medicina y historia general sobre cómo surgen las vacunas, pero para, digamos, resumirlo, aunque se habían hecho varios intentos de, digamos, de proteger, de crear cierto antídoto para proteger o curar enfermedades, fue algo casual, en lo que oficialmente se le atribuye a Edward Jenner, por allá por los 1700, digamos, la invención o el desarrollo de la primera vacuna. Hay reportes de que un granjero, unos 20 años antes que Edward Jenner, había observado que en los tiempos de viruela, y es bueno aclarar a las personas que nosotros actualmente no tenemos viruela, tenemos varicela, que son dos virus diferentes, aunque los dos se manifiesten con vesículas o bolitas en la piel para que la gente nos entienda más. Bolitas en la piel que se pueden infectar. Mira, es algo importante, qué bueno que tú mencionas la infección, porque a veces la gente entiende que infección es solamente bacteria. Ya cuando tú tienes la varicela, tú tienes una infección viral. Y esas versiones de varicela tienen una evolución natural. Ahora, esa varicela se puede sobreinfectar con otro virus o con una bacteria. Pero volviendo al tema de la vacuna, ¿qué observó Jenner? Jenner observó que a la gente le daba viruela, se complicaba, moría, pero que a las vacas le daba viruela y que no todas las vacas enfermaban y que las ordeñadoras de la vaca, los ordeñadores de esas vacas, no se enfermaban, aunque su familia sí se enfermara. Entonces, o sea, la primera vacuna fue un líquido de esas vesículas que tenía la vaca y una enfermera que trabajaba con él y su hijo aceptaron ser inoculadas con esta solución. Estamos hablando de medicina, no es paleolítico, pero paleolítico para que tengan, o sea, lo rústico que podía ser. Paleolítico de la historia de la medicina. Exacto. Porque fueron los primeros pasos de Sin embargo, esa fue efectiva, o sea, la enfermera no se enfermó, en redundancia, no adquirió la viruela, la viruela y su hijo tampoco. Entonces se llama vacuna porque originalmente se utilizó la secreción de esa lesión de la vaca, por eso se le llama vacuna. Y las primeras vacunas, incluso en muchos, por ejemplo, en el caso de hepatitis B, la vacuna actual de hepatitis B es una vacuna completamente de ingeniería genética. Sin embargo, las primeras vacunas de hepatitis B eran del suero de pacientes que se curaban de hepatitis B. O sea, bueno, Manuel le dio hepatitis B, yo tomo esa sangre, la centrifugo, saco ese suero, y ese suero, como tiene anticuerpos, pues lo proceso, lo desinfecto y entonces lo utilizo como preventivo en Víctor para que Víctor no adquiera la hepatitis. Pero eso tiene está pasando ahora con la COVID-19, que le extraen a uno los anticuerpos. Es diferente. Es algo diferente, pero es más o menos el mismo fundamento. O sea, yo tengo una enfermedad y como en mi sangre van a haber esos anticuerpos que se quedan en esa parte líquida de la sangre, que es el plasma, pues eso se puede utilizar, pero hay ya estudios que dicen que el plasma no es tan efectivo como se pensaba. Fíjate que tú mencionabas en tu introducción de que la medicina era como la tecnología, que era muy cambiante. Yo soy docente y siempre algo que le digo en todos los cuatrimestres, le digo lo mismo a los muchachos. Miren, la medicina es muy cambiante. Probablemente de lo que yo le estoy diciendo hoy, mañana es mentira. Y la mentira de hoy
puede ser la verdad de mañana. Por eso se han diseñado y cada vez se conoce más cuáles son los datos que deben ser aceptados como buenos y válidos. No porque yo lo diga, no, yo lo vi por ahí o yo creo que es así, no. O sea, para aceptar algún término en medicina, tiene que estar demostrado, o sea, tiene que haber pasado por ciertos pasos en un rigor científico Que para poder ser es aceptado. parte, Sara, de lo que pasa con un virus, tipo la COVID-19, que no se conoce completamente para llegar a conclusiones En el caso del virus del SARS-CoV-2, la enfermedad la es anterior. COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2. COVID Okay. viene de el acrónimo en inglés de Coronavirus Disease. Entonces, por eso se le llama COVID-19 o COVID-19, uno lo dice en español. Pero el virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce es COVID-19. Esa es la forma correcta de decirlo, pero uno dice COVID-19, no nos complicamos, se entiende. Entonces, Sara, con el tema de la vaca comenzó a diseminarse el hecho de que se inmunizaba. Ahí comenzaron entonces a propagarse a nivel Luego, mundial. esos fueron los primeros inicios de la vacunación. Entonces, luego se pasó, es una de las, probablemente la vacunología, es una de las ramas que ha presentado, o sea, que es un reto y ha presentado muchísimos cambios y crecimiento. Te estamos hablando de hace siglos, las primeras vacunas. Entonces, luego se comenzaron a desarrollar vacunas que las primeras fueron de los virus y las bacterias inactivos. Luego aparecieron las vacunas que eran de las partículas de membrana proteica, luego aparecieron las vacunas que eran toxoides, luego aparecieron las vacunas que eran de proteínas y luego aparecieron estas vacunas que eran de proteínas de la membrana de la bacteria unidas a otra proteína, que son las vacunas conjugadas, y luego aparecieron vacunas que son completamente diseñadas en un laboratorio con ingeniería genética, hasta aparecer estas vacunas que son lo más reciente, que incluso nosotros mismos, yo me reía un día con un colega que decía, uno mismo no entiende bien esto de las vacunas de ARN y viene cualquiera a querer entenderlo e interpretarlo, Exacto. porque es algo de ciencia fina, podríamos decir. Esto de vacunas de ADN, de ARN, genética inversa, vectores virales. Incluso el tema de los vectores virales no es algo o sea, es muy reciente, pero también tiene su fundamento en de que ya en otras ocasiones hemos tenido vacunas donde, por ejemplo, yo te cargo a ti para poderte mejorar y entonces así la respuesta es mejor. Por Entonces, ejemplo, Sara, eso yo hace te estoy diferencia entre una vacuna y escuchando. otra. Sara, yo te estoy escuchando y tengo la impresión de que la vacuna, independientemente de que con el tema de la vaca, el doctor Jenner, ¿por qué dijiste que se llama? Edward Jenner. Edward Jenner. Independientemente de ese día, independientemente de lo de China con el polvillo de la pus, de la varicela, de la viruela, independientemente de eso, entiendo que no decimos que se llamaba vacuna, pero el proceso de inmunización siempre ha existido. Incluso, si tú te pones a pensar, el ser humano es inherente a la vacuna, porque desde el vientre de nuestras madres las vacunan a ellas para protegernos en el vientre. Y desde que nacemos, ¿cuántas vacunas nos ponen? Por ejemplo, Sara, desde que nacemos hasta que llegamos a una edad, digamos, de 14 o 15 años. Bueno, al nacer, bueno, básicamente digamos que el gran porcentaje, más de un 60% de las vacunas que un ser humano necesita, son colocadas en ese primer año de vida. Pero mira, esto ha evolucionado tanto que antes se hablaba de vacunación infantil, vacunación del adolescente, vacunación del adulto. Ahora hablamos de vacunación de la familia, porque ya hay un esquema de vacunación que te puede ayudar desde que naces hasta la edad adulta. O sea, hay vacunas desde pequeñitos hasta para los envejecientes. Porque a medida que se conoce más y se ve también, se van apareciendo enfermedades, pues se tratan de evitar a través de este mecanismo, porque es incluso más efectivo que otros, ya que, por ejemplo, la producción de antibióticos es mucho más limitada y se está avanzando más en el tema de las vacunas porque lo ideal sería poder tener una inmunidad. Es importante también señalar que parte del desarrollo de la vacuna tiene que ver con el conocimiento del sistema inmunológico. Primero,
primero los científicos, o sea, el hombre primero aprendió cómo funcionaba el sistema inmunológico de sí mismo. Y para saber, o sea, para poder desarrollar la vacuna, se basa en conocer cómo el cuerpo produce la defensa, para poder entonces estimular ese sistema inmune a que produzca la defensa. Sara, hay un aspecto que por lo general escuchamos. Las enfermedades son causadas o por virus, o por bacterias, o por hongos. Hongos o parásitos, las A- infecciosas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre que no aparece una vacuna que sea genérica, que pudiera evitarse, que pudiera vacunarse una vez contra los virus? ¿O es que hay un asunto que los virus, cada virus es... Es una pregunta muy interesante. Sí. Es una pregunta muy buena que haces porque alguien dice, de hecho, recuerdo en uno de esos cursos que estaba de vacunología donde hablábamos de la vacuna ideal. La vacuna ideal debe ser una vacuna, como tú dices, que sea efectiva para todo, que sea accesible para todos los gobiernos, es decir, que sea barata, que sea completamente segura, de ser que no tenga ningún efecto Que adverso, dure muchos años. y que de ser posible no sea inyectada para que no ocasione dolor, sino que sea tomada. Mira, lo primero es que es imposible crear una vacuna que sea para todos los virus y bacterias. Fíjate solamente, nosotros somos, ¿qué tenemos en común nosotros tres? Somos seres humanos, ¿verdad? Hablamos español. Pero, pero somos seres humanos, ¿verdad? Pero Escalante, Tineo, Mota, ya empezando con que probablemente tendremos algunos que otros genes en común, pero no somos enemigos, nosotros no somos familia ninguno de los tres. Entonces, incluso no somos familia ninguno de los tres, somos de sexo diferente y creo que tenemos hasta size diferente de ropa. Ya creo que me va siguiendo. Si nosotros tres no nos podemos poner, si ustedes no se pueden poner esta blusa, no creo que les serviría, incluso no creo que les quedaría tan bien. Pero probablemente esa chaqueta que Manuel tiene, a lo mejor me queda grande, quizá me la pueda poner de vestido. O sea, ¿ves a lo que voy? Cada virus, o sea, tenemos infinidad de virus. O sea, hay virus incluso que muchos no conocemos. Y de hecho, a veces de un solo virus hay como 100 serotipos. A propósito que recientemente se celebró el Día de la Lucha contra el virus del papiloma humano. Oye, el virus del papiloma humano es un virus y tiene más de 98 serotipos. Imagínate, ni ¿Qué son siquiera los serotipos? ¿Qué son los serotipos? son, ¿Cepas no, son bueno, no cepas, porque la o cepa puede variantes? ser una variante de una misma familia. Los virus expresan unas proteínas en su superficie que son las que nos utilizan, o sea, claro, ya una tecnología muy alta, que es lo que nos ayuda a clasificarlos y a nombrarlos. Entonces, de este solo VPH pueden aparecer hasta más de 98 tipos. Imagínate, solamente del VPH, tú no puedes hacer una vacuna solamente para el VPH. O sea, con mucho esfuerzo, hay una vacuna que cubre 9 serotipos del VPH, que son los que más frecuentemente están relacionados con las enfermedades en los seres humanos. Del polio, el polio es probablemente uno de los virus que incluso está en plan de erradicación en el mundo, pero con la pandemia de COVID bajaron las tasas de vacunación y ahora podríamos enfrentar casos de eso. ¿Por qué? Porque del polio solamente hay 3 tipos y hay una vacuna que para los 3 tipos. Se eliminó un tipo que es el 2 y la vacuna actualmente que está utilizándose cubre 2. El polio es una enfermedad potencialmente erradicable. El sarampión solamente se conoce un tipo, es potencialmente erradicable y hay una vacuna, pero en aquellos virus que tienen muchísimas familias es un poquito más complicado. Sara, Algunas bacterias que también tienen diferentes tipos, también es complicado. Sara, ahora se habla, quizás en este segmento se pudiera tratar el punto, pero es para que nada más me diga de manera general. Ahora muchos hablan de que la ciencia tiene que llegar al punto de la inmortalidad por el nivel de capacidad que tenemos los seres humanos de crear posibles antídotos contra la muerte. ¿Es posible que nosotros podamos llegar a vencer la muerte?
Bueno, una La, pregunta muy grande, Sara. Y el no, pero yo la, control, la puedo no, hacer oye, vamos a sencilla. hacer algo. Control nos tumbó ya el tiempo con el bloque segundo. Entonces, para que podamos escucharte, vamos a pasar al tercer bloque después de esta pausa y vamos a entrar con Sara Mota respondiendo esa pregunta de Víctor directamente lo más breve posible para seguir con lo de las vacunas. ¿Cuáles son potencialmente las mejores? ¿Qué diferencia hay en nivel de efectividad? Si la Pfizer es mejor, si la AstraZeneca es mejor, si la de Cuba es mejor, si la Sputnik de Rusia es mejor, si la China es mejor que la que nos están poniendo acá. ¿Cuáles son mejores? Esto lo vamos a ver en el bloque tercero y último de Conexión Global RD con Sara Mota. Quédese ahí. Continuamos aquí con Conexión Global RD y con Sara Mota. Ya ustedes ven la capacidad de comunicación porque estudia, porque está siempre investigando como doctora y bueno, nos está dando una cátedra a todos nosotros. Qué bueno que sea así. Sara, ¿es posible en algún momento lograr que seamos inmortales como algunos se lo quieren plantear? ¿Para qué tú quieres vivir tanto? Mira, realmente A Víctor le ha la ido muy bien, nada más con esa esposa y esas dos hijas maravillosas que tiene. Cualquiera quiere recuerdo vivir más. mis clases de biología básica en el colegio. El ciclo de los seres vivos es nacer, crecer, reproducir y morir. Realmente el envejecimiento es un proceso natural. Aún no tuviéramos enfermedades, el cuerpo, o sea, todos los cuerpos envejecen. Fíjate que tus mascotas envejecen un poquito más rápido, pero tú adoptas un gatito o un perrito pequeño, o sea, bebé y se va cansando. Incluso uno mismo no tiene la misma energía de hace 15 o 20 años. Es un proceso natural. Incluso si te pones a ver también, hasta por sentido común, habría espacio, habría alimentos suficientes, recursos suficientes para que seamos millones y millones cada vez en aumento. Es un proceso natural. Pero Las especies hace 100 años vivíamos más o menos la mitad de lo que vivimos hoy. muchísimo, las expectativas de vida han aumentado Posible entonces, Sara, gracias a precisamente a la ciencia. vacunas, Sí. gracias a los antibióticos, gracias también a mucho conocimiento sobre estilos de vida y, por ejemplo, incluso gracias a algo tan sencillo, entre comillas, como la hidratación oral. Antes de la Exacto. hidratación oral, millones de niños por debajo de los 5 años morían por deshidratación, por diarrea. Solamente, o sea, las vacunas es comparable e incluso se dice que solamente las vacunas, solo el agua potable supera las vacunas como factor protector y como medida para evitar la mortalidad de prácticamente todo el mundo, el acceso Bueno, a agua potable. Porque antes las personas morían de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de manera o sea, brutal. El agua sí. potable marca un antes y un después. Y ya luego la vacunología, pues es otro hito para mejorar y preservar la vida, pero todo tiene una limitación. Porque incluso aún no llegarás, hay personas, por ejemplo, que no se enferman, que son muy sanas, y llega un momento en que fallecen, porque el cuerpo va envejeciendo. Sí. Sara, yo lo que creo que lo que se va a estar logrando es lo que se ha visto, que vivamos más años. Es posible que vivamos 150, porque 100 y 110 tiene cualquiera. Mi abuelo duró 110 años, mi abuelo. O sea que yo soy peligroso. Pero es ¿Ven? importante vivir, pero también tener cierta calidad de vida. Exacto. Ok, tengo 100 años, ciega, no me puedo valer por mí misma. O sea, hay muchos detalles que quizás escapan a esta, Un tema de otro programa, porque no podemos perder la exactamente. oportunidad de Pero que tú nos respondas a la siguiente pregunta. ¿Cuál vacuna es 100% segura, eficiente
Tú dijiste ahorita que ninguna, pero de las actuales, No, Sara. seguridad es una cosa, eficiencia es otra. Los dos parámetros más importantes para que una vacuna sea aprobada para uso masivo es que demuestre básicamente en estudios que son de fase 3 ya, que son de las fases finales en el tema de investigación no solamente de las vacunas, sino de todos los medicamentos, es que demuestre seguridad, que tenga un perfil de seguridad cercano al 100% y que tenga una eficacia buena. Yo hablo de efectividad, se valorará cuando salga al mercado y se utilice entonces en todo tipo de población. Pero Porque la además la seguridad efectividad es muy particular, ¿no? Depende mira, muy del organismo. exactamente, ¿no? Y también lo que ocurre es que cuando tú estás en la fase de estudio, el sujeto de estudio es un paciente modelo con ciertas características que se supone no deben, o sea, debe de ser prácticamente en un estado perfecto de salud para que no haya ningún factor que pueda, pues, interferir esa respuesta y me dé un resultado que tal vez no sea el verdadero. Sara, hay una pregunta que yo no quiero dejar pasar. La gente habla mucho de que las vacunas, las que nos están ofreciendo para la COVID-19, es muy rápido y que realmente eso se debió tomarse solo 5 años, 2 años, 3 años en investigación, Cuando se, olvidando el factor de la tecnología. ¿Qué tan confiables son estas vacunas que nos están ofreciendo? se comenzó a hablar a principios del año, como a mediados del año 2019, se comenzó a hablar de que ya habían estudios en fase 2 para vacunas y que probablemente a final de año tendríamos vacunas. Yo recuerdo que mi esposo me decía, tú ves, y yo le decía, no, que yo no creo eso, porque yo he trabajado en estudios de vacuna, yo he leído mucho y ninguna vacuna se desarrolla tan rápido. Pero precisamente como a las 2 semanas, tengo una reunión con un colega de Centroamérica, pero está en Inglaterra. Y estuvimos conversando sobre ese tema precisamente y caímos en el tema de la vacuna, ¿por qué tan rápido? Y él me dijo, no, doctora, mire, recuerde esto. Y luego me mandó algunos artículos y yo revisé, no, pero él tiene razón. En el 2009 hubo una epidemia de coronavirus, había un SARS, pero esa epidemia de coronavirus, que era esa, justamente también surgió en China, por alguna razón que no está muy clara, se circunscribió a China. Se empezó a trabajar aceleradamente en vacunas. Estas vacunas, incluso las vacunas de ADN y ARN, pues tienen una tecnología más efectiva porque es a través de impresiones de 3D. O sea, es una tecnología muy novedosa, pero es más rápida para la producción. ¿Qué pasa? Esa epidemia de coronavirus en China en el 2009 se quedó en China. Entonces, la epidemia se O abatió sea, se quedó en prácticamente. China porque la combatieron a Se base de quedó, vacuna. no se llegaron a utilizar las vacunas. La epidemia tuvo un comportamiento que se quitó sola. Y muchas enfermedades, por ejemplo, el dengue no tiene vacuna y tú no tienes dengue en la misma cantidad, en la misma intensidad todos los años, porque hay un momento en que se acaban los susceptibles, las personas generan inmunidad y por un tiempo el pico baja. En el caso del dengue, como es una enfermedad endémica de nuestro país, uno tiene, se acumulan susceptibles, tú tienes un pico y luego que pasa ese pico tienes 2 o 3 años de paz y vuelven otra vez. El comportamiento de las epidemias es otro tema. Entonces, esa epidemia de coronavirus en el 2009 se quedó en Asia, no se expandió, no llegó a hacerse vacuna. Probablemente tuvo que ver en que era una enfermedad mucho más severa. Casi todos los pacientes caían enfermos gravemente, se ingresaban, morían. El ébola, por ejemplo, a pesar de que hubo algunos casos de ébola fuera del continente africano, fueron casos muy puntuales de personas que habían estado en Sierra Leona y en esos O sea que puntos. el concepto El del enfermo tiempo se de cae. ébola es tan grave que la persona no deambula. O sea, tú empiezas con ébola síntomas y a los 2 días tú te postrado en cama y al tercero te muere. Wow. Entonces, Entonces, no Sara, hay forma de en diseminarse. tiempo, en el caso de las vacunas para A lo que voy coronavirus, es que ya había una plataforma. Eso es como precedente. que a ti te tomen la medida para esa chaqueta y se hayan hecho todos los cortes, el sastre haya cortado todo y eso se queda ahí. De repente, mejor se casa mañana,
y él hace así, y lo ensalma todo, pero ya él lo tenía ahí. Y dice, wow, pero esa chaqueta se hizo muy rápido y tú había durado un mes para entregármela, pero ya lo tenía cortado. Tenía, no ni siquiera las medidas, ya le había cortado todo y solamente le faltaba ensamblarlo. Es más o menos un paralelismo para que la gente entienda por qué la rapidez, porque nosotros mismos, los Además del médicos, aporte de la tecnología, Sara, ¿verdad? lo pensamos, dijimos, ven acá, pero todo muy rápido. Claro. ¿Será segura? Pero, ojo, es algo importante que la gente tiene que meter en sus caquitos. Ninguna entidad regulatoria, para que la gente se quite de la mente esas teorías conspiratorias que nos quieren matar, nos van a esterilizar. Esos son, perdónenme la palabra, puro disparate. Ninguna entidad reguladora de ningún país va a autorizar nada en su población para uso masivo que pueda perjudicar a sus ciudadanos. Y que no haya pasado Sara, por ONU, OMS y OPS. Sobre todo las entidades regulatorias propias de los países. Eso es más que OMS, OPS. La FDA no aprueba nada que pueda afectar a la población de Estados Unidos. Incluso después, disculpa, para terminar la idea, incluso aún después de aprobado un medicamento o una vacuna o cualquier medida, se continúa la vigilancia y si tiene que retirarse del mercado cualquier medicamento o cualquier vacuna, porque al utilizarse se note un efecto, o sea, no se espera que se mueran 1 millón. No se espera, no, es más, no se espera ni siquiera que se mueran con un efecto adverso serio que afecte una gran cantidad de personas que comience a verse, se suspende porque ha pasado con varios medicamentos y ha pasado con otras vacunas en otros momentos. Son temas en los que uno está familiarizado porque vive en digamos, en estos menesteres. Ahora todo el mundo sabe de vacuna, todo el mundo sabe de infecciosa, porque todo el mundo cree que sabe de COVID. Pero además, porque hay un elemento adicional, hay competencias en el mercado también. Si una vacuna falla, de inmediato todo el mundo lo va los que son los contrarios lo van a volver exponencial. Pero otra cosa, pero es que no se trata... Las poblaciones no están hoy, quizás eso podía ocurrir hace 1000 años, pero hoy con el nivel de información, la capacidad de transmisión de la información rápidamente, un gobierno duraría quizás 3 días si ocurre que ha dado la aprobación a una vacuna que le pueda hacer daño a la población. A propósito de vacunas, hay un punto, Sara, que quiero antes es que no se trata solamente de competencia, es que se supone también que de la salud y la seguridad de la población, eso es clave. Exactamente, entonces cuando una vacuna ya es aprobada por la FDA o por la EMEA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, ya tú tienes que ir pensando, bueno, probablemente esto es seguro porque sobre todo la seguridad, incluso la seguridad, uno de los retos en vacunología es tú crear un biológico, una vacuna que pueda ser tan segura como efectiva. Porque muchas veces la vacuna que te es muy efectiva puede ser insegura. Es decir, cuando tú dices insegura, hay un punto, Manuel. No, que sea tan inmunogénica que te pueda producir en reacción. Entonces, ese es el reto. Por eso es tan importante la seguridad, porque la vacuna puede haber vacunas que sean eficientes, pero los riesgos de efectos secundarios muy elevados, ya ahí afecta a la seguridad. Entonces, hay una combinación efectiva, pero segura. Manuel, quiero hacer una pregunta, Sara, antes de que se termine. Es con relación al tema de si estamos flexibilizando demasiado con el nivel de inmunización, si se puede llamar así, el nivel de inmunización que tenemos en la población y cuál es el riesgo que pudiéramos estar asumiendo con la apertura de las clases en abril. ¿Qué puede esperar la población de esta flexibilización de los horarios de toque de queda? ¿Cómo debe manejarse la población? Porque ya tenemos vacuna, pero ¿cuál es el nivel de inmunización que tenemos? ¿Cómo debemos seguir protegiéndonos? Porque pareciera que ya estamos libres de COVID.
No. Exacto. La gente se siente libre de COVID desde antes de vacunar. Mira, siempre lo he dicho, el tema no es el toque de queda, el tema no es que tú restringas, el tema está en la gente, en la conciencia de la gente. Exacto. Lamentablemente hay cosas que son incluso por encima de la conciencia, que son fruto de la necesidad. Me explico. Por ejemplo, el transporte público. Los choferes dicen, no, pero los choferes meten 5, o sea, siguen metiendo 6 personas en sus vehículos. Y Exacto. lamentablemente, si Sara es empleada, es una famosa 8 a 5, y no puede esperar a que pase un autobús vacío para ella subir y no contagiarse de COVID, ella tiene que montarse a apretar como sea porque ella tiene que llegar a su trabajo. Que se ponga su mascarilla. Bueno, pero no tiene distancia. O Es decir, sea, Sara, tú estás hay diciendo muchas que es cosas. un A lo que tema. voy es, porque ya se va a acabar el tema, ya se va a acabar el tiempo, es que independientemente de que las medidas se restrinjan, primero, no se deben flexibilizar tanto porque todavía no tenemos apenas que vamos por un 2% de gente de la población base vacunada, no de la población general, de las Es la que personas menos se mueve, que dicho sea de paso, ¿eh? Entonces, pero son los más vulnerables. Entonces, Sí. todavía no es tiempo, incluso para concluir, pero para que la gente tenga una idea. El doctor Anthony Fauci, que es uno de los principales líderes de opinión en este tema, que es uno de los médicos más importantes en este tema en Estados Unidos, estipuló que si en Estados Unidos vacunan a toda su población en este año, podrían estar empezando a ser normales como antes en el 2022, no en el 21. Normales a estar inmunes. A tener ya las actividades que conocíamos antes del COVID. O sea, estamos hablando de que tú vacunas un año y en el otro entonces tú recuperas la normalidad. Entonces, en resumen, para concluir, las personas, aunque se hayan flexibilizado las medidas, deben seguir manteniendo el uso de mascarilla, la higiene y la distancia. Todas las vacunas, aunque tienen tecnología diferente, son seguras, tienen variabilidad en su eficacia reportada, pero básicamente todas están entre un 60, un 80, un 90%. Vacúnese con la que usted tenga la posibilidad. Esté pendiente a que si le tocan 2 dosis, la segunda dosis sea con la misma vacuna que se puso la primera. Las clases en abril. No estoy de acuerdo, creo que es una imprudencia, creo que no es necesario. Si ya el año se va a acabar, termínelo como está y prepárese bien para entonces empezarlo semipresencial, donde se pueda, ya en agosto o en septiembre o quizás en octubre, pero veo que no hay necesidad o sea, vamos a terminar como estamos. Y cuando tengamos a todos los profesores vacunados, a todo el personal administrativo de las escuelas vacunadas, y tengamos un buen protocolo, porque hay protocolos para las escuelas bien establecidos, entonces volvemos a las clases. Pero bien, ahora, se terminó el tiempo. Yo antes de despedirnos quiero preguntar y afirmar al mismo tiempo. Entiendo por lo que dijiste ahorita, que vacúnese con la que usted pudiera y asegúrese que si es de doble dosis sea la misma, que quiere decir que no importa cuál sea el tipo de vacuna, porque no nos vamos a convertir en promotores de ninguna en particular, las que estén aprobadas por la FDA, por la OMS y por las autoridades de cada país, es porque son confiables. ¿Te entendí bien? Bueno, exactamente. Solamente para muestra un botón. A menos que el presidente quiera heredar a doña Zula, ¿él la vacunó? ¿Él va a querer matar a su mamá? Yo creo que no. Y Raquel vacunó a la suya. Yo vacuné a la mía. O sea, para muestra, o sea, nos estamos vacunando y yo creo que lo que la gente tiene que pensar es eso. La vacuna que me toque. Yo públicamente digo que me voy a vacunar desde que me toque. Soy muy joven. Y ha sido genial la respuesta, ha sido espectacular. Así que felicidades al pueblo dominicano, porque no hay que creer en esas teorías de conspiración. Porque las vacunas son inherentes al ser humano, a la vida, a la energía, a todo. Hasta los animales hay que vacunarlos para que cuando nos lo comamos es más tarde. O sea, las vacunas son vida, entendámoslo, por favor. Con esta expresión agradecemos a Sara Mota, pediatra infectóloga de la República Dominicana, al tiempo que agradecemos su participación hoy en Conexión Global RD. Nos vemos el próximo sábado.